la creación y cada nación te cantará. Quiero extender un agradecimiento a toda la iglesia que ha estado activa, que ha estado participando en las diferentes actividades de la iglesia, en los estudios del pastor Ignacio, en las reuniones de oración, y de una forma especial quiero agradecer a las familias que han estado enviando sus ofrendas. Gracias por lo que han estado haciendo, gracias por su fidelidad a Dios. Y gracias también por todos los que han estado orando por esta situación. Particularmente hasta el momento yo sé que en la congregación hay 2 familias que están confirmadas con casos de COVID-19. Yo les pido que estemos orando por ellos. Una es la familia Fonseca. La hermana Claudia fue diagnosticada con positivo. Y otra familia nueva de la iglesia también, cercanos a ellos, a la familia Fonseca. El hermano Marco los ha estado atendiendo en el discipulado y esta familia también algunos de sus miembros fueron diagnosticados. Entonces yo les pido que los tengamos en oración a estas 2 familias. No sé yo hasta el momento de otros casos en la iglesia. Si usted quiere compartirlo para que estemos orando por ustedes o por alguien más, díganoslo por favor. Queremos unirnos, queremos llevarlos a Dios en oración. Y pues una vez más les agradezco por este tiempo. Gracias al equipo de medios que hace posible que las grabaciones, los mensajes salgan el domingo editados y que se vea todo esto bien. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, encabezados por el hermano Pulga, por Edgar. Dios te bendiga. Muchas gracias, Edgar, y tu familia también. Sabemos que le dedican tiempo a esto y eso es algo que se los agradecemos mucho. Al grupo de alabanza que están grabando también los cantos. Pues seguiremos adelante. No sabemos cuánto tiempo más. Deseamos que esto se acabe pronto, sin embargo no sabemos cuánto más durará, pero el tiempo que sea necesario. Yo sé y yo creo, y así lo entiendo, Dios nos está enseñando mucho acerca de cómo depender de Él en este tiempo, confiar en Él y saber que, hermanos, pase lo que pase, Dios está con nosotros, Dios nos acompaña y Dios nos guía en esta lucha. Dios les bendiga mucho, les amamos en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar este culto de alabanza y de adoración. Vamos a cantar acerca de ese Dios grande, ese Dios que es digno de alabanza y de adoración. Creador de todo lo que hay.
cielos, sino que eres Rey de los cielos. Tú estás sentado en tu trono a la diestra del Padre y nosotros te adoramos porque tú eres nuestro Rey.
Hermanos, buenos días. Vamos a empezar esta mañana de este domingo con la predicación de la palabra y vamos a regresar a la historia del libro que dejamos hace 15 días pendiente con uno de los jueces mencionados en el libro de Hebreos de nombre Jefté. Y hoy vamos a ver esa parte muy extraña, muy rara de Jefté, donde él ofrece un voto a Dios. Este es un voto innecesario, de hecho ese es el título de nuestro mensaje, el innecesario voto de Jefté. Yo le incluiría o le añadiría también, este es un voto necio, de desconfianza, pero que él lo hace de una manera que vamos a tratar de ver por qué Jefté hizo este voto. Y antes de continuar, yo le pido que por favor cierre sus ojos ahí en su casa donde usted esté. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios en este tiempo. Padre bendito, hoy te damos gracias esta mañana por tu gracia, por tu misericordia, porque en medio de una situación difícil como es la que estamos viviendo al día de hoy, no solamente tu iglesia, todo el mundo, Señor, todo el planeta, pero este es un momento y este es un día que lo seguimos apartando para venir a ti, Señor, en un tiempo de meditación y de reflexión, abrir tu palabra y esperamos, Señor, deseamos que tú hables a nuestras vidas. Te pido que uses mi mente, mis labios, todo mi ser, así como el entendimiento y el corazón de mis hermanos que están escuchando, que tu palabra sea de bendición para nosotros y seamos edificados. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hace 15 días, después de terminar el mensaje donde hablábamos de la historia de Jefté, si usted recuerda esa parte donde en el mensaje yo hablaba de que cuando hay un conflicto, cuando hay un pleito, una diferencia entre personas o entre hermanos, que la mejor manera o lo que deberíamos de buscar nosotros era tratar en la manera mejor posible de que las cosas llegaran a un buen término. Sin embargo, un hermano me escribió de una manera interesante y me dijo: pastor, referente a tu mensaje, te voy a compartir la siguiente frase. Y él me dijo: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y eso puede ser cierto, pero la verdad es que a veces no vamos a poder llegar ni siquiera a un mal arreglo, y lo que vendrá inevitablemente será pues un buen pleito. Y eso es exactamente lo que sucedió entre la historia de Jefté, Israel y los hijos de Amón. No se pudo llegar a un buen arreglo. Jefté trató de ser ese diplomático que por medio de argumentos legales, teológicos, históricos, trató de llegar a un buen arreglo. Sin embargo, el rey de Amón no entendió, no lo aceptó y convocó a la guerra, preparó su ejército, y estamos en ese punto. Usted puede tener en mente, tenemos ahí, está el campamento de Israel preparado para la batalla, está el campamento de los hijos de Amón preparados para la batalla. Y vamos a Jueces, al capítulo 11, donde vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Jueces 11:29 dice así: y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Esa frase, hermanos, es muy importante porque se repite varias veces en el libro de los Jueces, donde estamos viendo que Dios nuestro Señor, de una manera soberana, pone de su Espíritu Santo sobre este tipo de hombres como Jefté, que aunque no tenían un conocimiento, un concepto correcto de Dios, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos para que se cumplieran los propósitos y la voluntad de Dios a través de ellos. Entonces, Jueces 11:29 dice: y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, luego pasó por Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad fue a donde estaban los hijos de Amón. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor, y lo ofreceré como holocausto.
Y Jefté cruzó donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades hasta Abel-Keramín, y los hijos de Amón fueron sometidos delante de los hijos de Israel. Esta frase con la que comencé el pasaje, una vez más, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Eso debió haber sido para Jefté, para este juez, darle la seguridad y la confianza de que Dios lo iba a respaldar y de que Dios iba a estar con él en todo momento. Cuando Jefté y su ejército avanzan para pelear contra Amón, ellos estaban siendo guiados por Dios para esta batalla, a una victoria segura. Y lo que hace Jefté con este voto, que es un voto innecesario, es un voto necio, él piensa que con esto él va a reforzar esta victoria por medio de su voto. Sin embargo, ya Dios le había dado una victoria, ya Dios le había dado la promesa de que estaría con él y derrotarían a los hijos de Amón. Si usted se da cuenta, aquí no se nos describe qué sucede en la batalla. En pasajes anteriores, cuando vimos por ejemplo la batalla de Ahod, bueno, se nos describe cómo Ahod saca su espada y con la mano izquierda la hunde en el vientre de aquel rey obeso. Cuando se describe la batalla de Débora y de Barak, la historia y la narrativa de la palabra de Dios nos dice cómo los carros de hierro del ejército enemigo se atascaron en el lodo y no pudieron avanzar y así fueron derrotados. Es decir, la Escritura sí nos da algunos detalles en algunos momentos de la batalla, pero de una manera interesante, en este pasaje no se nos describe absolutamente nada acerca de la batalla. Simplemente nos dice claramente la Escritura que cruzó a donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos y el Señor los entregó en su mano. Punto. No dice nada más, no describe cómo fue la batalla, y eso es intencional del escritor porque no se está enfocando en la batalla, sino que se va a enfocar principalmente en lo que hace Jefté con ese voto extraño, necio e innecesario. Antes de salir a la batalla, Jefté trata de asegurar de que Dios les dé la victoria y hace este extraño voto. No podemos saber exactamente qué motivó a Jefté para hacer este tipo de voto o juramento. Puede ser que él trató de manipular a Dios. Puede ser que estaba inseguro. Él desconoce cómo es Dios y trata a nuestro Dios, al Señor único Dios verdadero, lo está tratando como a un Dios pagano, ofreciéndole un voto extraño. Definitivamente este voto no es algo que Dios le pidió a Jefté, es algo que este juez, Jefté, quiso hacer por voluntad propia y lo hizo sin que Dios se lo demandara. Efectivamente, hubo una victoria y fue una victoria contundente. No hay detalles de la batalla, ya lo dijimos, porque el autor quiere enfocarse en lo que hizo Jefté y en las consecuencias de esto. Jefté estaba contento por aquella tremenda victoria que Dios le había dado. Jefté estaba complacido consigo mismo, Jefté estaba complacido con el ejército y estaba complacido con el hecho de que Dios le había usado y estaba con él, pero después de la batalla, después de aquella tremenda victoria, Jefté regresa a su casa y se topa y se enfrenta con una terrible realidad. Jueces 11:34 dice lo siguiente: cuando Jefté llegó de su casa en Mizpa, después de la batalla, por supuesto, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Ella era su única hija. Y cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo: ¡ay, hija mía! Me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces ella le dijo: Padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho, y ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón.
Ese es uno de los peores momentos entre los relatos del libro de los jueces. No sé si sea el peor, pero sí es uno de los más difíciles y de los peores. Ahora, ¿qué es exactamente aquí lo que Jefté le prometió a Dios? Bueno, le voy a decir lo que algunos estudiosos, algunos eruditos piensan, porque realmente no se ponen de acuerdo. O hay diferentes puntos de vista respecto a qué es lo que Jefté le ofreció a Dios con respecto a la primera persona que saliera a recibirlo en la puerta de su casa. Algunos argumentan que Jefté, este juez, estaba pensando sacrificar algún animal cuando él llegara a su casa y le recibiera. Así que él estaba esperando que saliera tal vez algún perro, algún tipo de animal o mascota. Sin embargo, cuando vemos las costumbres del tiempo de los jueces, no era costumbre que los animales, ningún tipo de animal, cohabitara dentro de la casa de las personas, que convivieran con ellos dentro de sus casas. Así que es muy improbable que Jefté estuviera pensando en que le iba a sacrificar a Dios algún animal. No es así. Incluso si fuera cierto esto, de que Jefté estaba pensando que iba a sacrificarle a Dios algún animal, si sale la hija, bueno, Jefté no hubiera pensado en sacrificar a su hija, sino que hubiera esperado a que saliera algún animal y sacrificara a ese animal. Sin embargo, Jefté no tenía en mente un animal, sino una persona. Otros interpretan o sugieren que Jefté está haciendo una especie de voto de castidad por las palabras que dice su hija. En el versículo 37, Jueces 11:37, dice: y ella dijo a su padre, que se haga esto por mí, déjame sola por 2 meses, para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él le dijo, ve, y la dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Aquí aparentemente el voto que supuestamente ofreció Jefté por aquella persona era un voto de castidad. Pero notemos que lo que esta niña o esta muchacha, lo que le está diciendo a su papá o lo que le está pidiendo es: dame un tiempo para llorar y para lamentar antes de que se ejecute la sentencia o el voto de su padre. No tiene sentido pedir 2 meses de llorar, porque quedaría virgen para toda la vida. Eso lo podía haber, si fuera así, iba a llorar toda su vida. No necesitaba 2 meses. Tiene más sentido que lo que le está pidiendo a su papá son 2 meses de plazo antes de ser sacrificada, de ser presentada ante Dios como un sacrificio humano. Si usted cree, escúcheme bien, hermano o hermana, si usted cree que es demasiado pensar que Jefté hizo un voto para sacrificar a una persona, y en este caso sacrificar la vida de su hija, eso es exactamente lo que Jefté hizo. Él dice presentarla como holocausto, y la palabra holocausto tiene que ver con ofrenda quemada, un animal quemado. En este caso, Jefté estaba pensando en alguien, en una persona. Jefté está prometiéndole a Dios hacer un sacrificio humano si él lo llevaba a la victoria contra los hijos de Amón. Ahora, usted y yo podemos tener conflicto en pensar y en decir: ¿cómo es posible que un hombre lleno del Espíritu Santo, como nos lo dice la Escritura, que el Espíritu Santo estuvo sobre él, cómo es posible que un hombre así prometa algo de esta forma o de esta manera? ¿Que no era Jefté un hombre de Dios? ¿Que no estaba lleno del Espíritu Santo? ¿No estaba el Espíritu con él? ¿No lo guió a la batalla y vencieron verdaderamente? ¿Cómo es posible que Jefté haya prometido algo y que él se encontrara con la terrible realidad que no iba a ser algún esclavo, no iba a ser algún siervo de su casa, sino que su propia hija saldría a recibirlo? Bueno, hay muchas dudas acerca de lo que aquí puede estar pasando, pero hay algo que sí podemos saber con toda certeza y con toda verdad,
y es que había algo, o hay algo que Jefté sí sabía, porque él tenía por lo menos conocimiento de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y en Deuteronomio 12:31 hay algo que es muy seguro que Jefté sí sabía y que sí conocía, y es que Dios no acepta y no tolera sacrificios humanos. Dice Deuteronomio 12:31: no procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses. Escuche esto: porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en fuego en honor de sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás, nada le quitarás. Dios abomina. Dios abominó y Dios abominará cuando un hombre o una mujer presentan a sus hijos como sacrificio. Para Dios el Señor, para Dios nuestro Señor, sacrificar a un hijo, sacrificar a alguien es una acción abominable que le causa asco, desprecio a Dios. Eso fue cierto con Moisés, eso fue cierto con Jefté, y eso es cierto con nosotros ahora mismo. No hay duda alguna acerca de este punto o de este asunto. Dios no tolera, no acepta y no permite que alguien sacrifique a otra persona. ¿Qué es lo que está pasando entonces en la cabeza de Jefté? ¿Por qué él se atreve a hacer un sacrificio de este tipo, aún y que el Señor está con él? Bueno, tenemos que recordar un poquito la historia de Jefté. Esto lo vimos hace 15 días. Y algo que vimos es que cuando Jefté fue despreciado por sus hermanos, porque él era hijo de una prostituta, sus hermanos lo despreciaron y él se fue con su familia, pero cuando se fue al desierto, él se juntó con hombres indignos, con delincuentes, con personas sin escrúpulos. Esto seguramente causó una gran influencia en su mente, en su corazón, en su manera de actuar. Y aunque aquí vemos a un hombre actuando lleno de Dios o lleno del Espíritu de Dios, sigue estando presente en su vida su pasado. Un hombre acostumbrado a la violencia, un hombre acostumbrado a la muerte o a matar o a sacrificar. Jefté nunca esperó, nunca se imaginó que su hija iba a salir. Él estaba pensando en un criado, en alguien más, pero nunca en su hija. Y de alguna manera él le pasa un poco de culpa a su hija cuando le dice: ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen. Ese ay, hija mía, es un ay de dolor, es un ay que le está causando un gran dolor profundo porque ella salió a recibirlo. Seguramente ella no sabía de este voto, fue algo entre Jefté y Dios. Y cuando sale la niña es por eso que Jefté dice ese ay, hija mía. Le está causando mucho dolor, pero le está pasando un poco de culpa o de culpabilidad a la jovencita. Este es un ejemplo claro. Este es un ejemplo claro y terrible de cómo los creyentes o alguien que se dice ser creyente puede profesar su fe en Dios, puede aferrarse a alguna doctrina, a alguna verdad bíblica y aún así dejar que el mundo esté dejando su marca y su dominio sobre su mente. Este es un ejemplo claro de cómo un creyente, cómo alguien que dice creer y confiar en Dios, está dejando que el mundo lo amolde o lo meta a su corriente y actuar según las costumbres de este mundo, haciendo a un lado completamente la palabra de Dios. Jefté puede ser comparado aquí con los creyentes actuales que creen que pueden vivir y hacer como el mundo sin consecuencias. Y creen así porque saben algo acerca de la Escritura, incluso han gustado de la buena palabra de Dios, han gustado del Espíritu Santo, pero en realidad el mundo sigue estando en sus corazones, en sus mentes y en sus costumbres. La cultura de Jefté era una época de violencia. Era un pensamiento pagano, había corrupción, había una doble moral, no muy diferente de como nosotros vivimos al día de hoy.
Y Jefté, en su deseo de agradar a Dios, se dejó llevar por la corriente de este mundo. Es como lo escribió Pablo en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ese es un texto que seguramente muchos conocemos, incluso hemos memorizado. Dice así: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí la idea de Pablo es que no debemos dejar que el mundo nos haga a su forma y a su molde. Tenemos que ir contra corriente, tenemos que ir contra cultura. ¿Cómo hacemos eso? Pablo nos lo dice: renovando nuestra mente, sacando todo lo que hay en esta mente que no sirve, que estorba, que desagrada a Dios, y incluir o meter su palabra, su voluntad, el conocimiento de Dios. Otro texto que podemos aplicar aquí para ver esa lucha constante contra la corriente del mundo está en Efesios 4:22, y dice así: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, escucha esta parte, despojaos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Regresando a Jefté. Jefté fue un hombre lleno del Espíritu de Dios. Sin embargo, a la par de eso, todavía el viejo hombre estaba en su mente, estaba en su corazón, y estaba esa lucha. Sin embargo, aquí Jefté dejó que la cultura y la sociedad de su época estuvieran alimentando su mente y su corazón. Él pensó, y esto es lo terrible, él pensó que podría agradar a Dios cumpliendo este voto terrible. Y pensó así porque él estaba contaminado con la cultura de su época. Yo creo que vale la pena preguntarnos en este punto y meditar acerca de nosotros. ¿Qué tanto estamos contaminados por la cultura de nuestros tiempos? ¿Cuánto del pensamiento, cuánto de la filosofía de este mundo está todavía en nuestro corazón y en nuestras mentes? ¿Cómo actuamos bajo presión? ¿Esperamos en Dios? ¿Aceptamos su voluntad o nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo? Mire, la única forma correcta de agradar a Dios es a la manera bíblica. Nunca el mundo, nunca la corriente o la cultura de este mundo podrá decirnos cómo agradar a Dios. Por favor, grabémonos esto. Y lo voy a volver a repetir. Nunca el mundo, la cultura y la corriente de este mundo podrá guiarnos a agradar a Dios de una manera correcta. Nunca el mundo podrá guiarnos a la santidad y a la justicia de Dios. El único camino está escrito en su palabra. Él nos ha dejado una guía, Él nos ha dejado un camino, y ese es su palabra. En este punto el mundo no tiene nada que enseñarnos, ni las mejores acciones, pero que no estén respaldadas por la palabra, pueden guiarnos a agradar y a conocer a Dios. Jefté estaba afectado en su entendimiento. Versículo 39, Jueces 11:39. Al cabo de 2 meses, ella, es decir, la hija, regresó a su padre, que hizo conforme el voto que había hecho. ¿Cuál había sido ese voto? Sacrificarla, hacer un sacrificio con la primera persona que salía fue su hija. Y ella no tuvo relaciones con ningún hombre, y se hizo costumbre en Israel que de un año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté Galadita. Mire, Jefté tenía descompuesta su brújula moral. No solamente su brújula moral. Jefté tenía un concepto equivocado y erróneo en su entendimiento del carácter de Dios. Él pensó que podría sobornar a Dios. Él pensó que podría agradar a Dios de esta manera.
Y él pensó que Dios aceptaría este sacrificio humano. Él no sabía lo que usted y yo sabemos, y esto nos da ventaja, pero es una bendición y al mismo tiempo un compromiso y responsabilidad. Jefté no sabía que Dios no acepta ningún tipo de sacrificio, únicamente el autosacrificio. Niéguese a sí mismo, dice la Escritura, tome su cruz y sígame. La vida cristiana tiene que ver con autonegación. La vida cristiana tiene que ver con autosacrificio. La vida cristiana tiene que ver con autodisciplina. No como el mundo nos lo enseña en esa corriente y filosofía de una autoimagen, de algo donde está todo centrado en el hombre, en sí mismo. El único tipo de sacrificios que Dios acepta es el autosacrificio, humillándonos en reconocimiento al Señor. Jefté hizo esto para obtener su favor. Y la única forma y la única manera en la que nosotros podemos obtener el favor de Dios es por medio de sus misericordias. No hay otra forma, no hay otra manera. Jefté pensó que podría controlar a Dios por medio de este espléndido regalo. Eso estaba en su mente. Y la tragedia de este hombre es que Dios ya había determinado darle la victoria a Israel por medio de Jefté. Aquí vale la pena hacernos una pregunta. ¿Por qué entonces Jefté guardó ese juramento? ¿Por qué no se pudo retractar? Esta es una pregunta difícil de contestar. La vamos a tratar de resolver aquí. Pero la respuesta tiene que ver con la misma razón que lo llevó a hacer este voto necio, innecesario y que terminó en una tragedia familiar. La razón es que Jefté tenía un concepto equivocado y erróneo de Dios y de su gracia. Jefté está viendo al Señor como un Dios pagano y lo está tratando como un Dios pagano. Jefté piensa que se puede ganar el favor de Dios por medio de la adulación. Él cree que se puede agradar a Dios por medio de sacrificios ostentosos como un sacrificio humano. ¿Por qué no simplemente Jefté confiesa su necedad, su pecado y se arrepiente? ¿No sería Dios lleno de gracia y misericordia para ver el arrepentimiento, la humillación de ese hombre si lo hubiera hecho y no obligarlo a que cumpliera su voto? ¿Por qué no rompe el juramento Jefté para salvar a su hija? Él se siente atrapado en sus palabras. Realmente él tiene desconfianza de Dios. Él cree que si no cumple su voto, Dios puede hacer algo en contra de él. Por lo tanto, él se está relacionando con Dios de una manera equivocada, donde está teniendo desconfianza de Dios. Vuelvo a repetir, él tiene un punto de vista muy humano, muy mundano, de cómo eran los dioses paganos que le rodeaban. Él cree que Dios actúa por medio de obras de justicia humana. Por lo tanto, aquí lo que vemos y lo que entendemos es que aunque Jefté era un hombre de Dios, aunque el Espíritu del Señor estuvo sobre Jefté, pero su mente y su corazón estaban profundamente contaminados por la corriente y la filosofía y el pensamiento humano. Para tratar de concluir, o para concluir este mensaje, ¿qué podemos aprender de esta tragedia? Porque, hermanos, esta fue una tragedia familiar. Esta historia debe de enseñarnos algo muy importante, que tiene que ver con nuestra boca, que tiene que ver con nuestras palabras. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que le prometemos a Dios. Tenemos que orar como nos lo enseñó el salmista en el Salmo 141, versículo 3, dice así: Señor, pon guarda en mi boca, vigila la puerta de mis labios.
La versión Dios habla hoy un poco más clara, dice así: Señor, ponle a mi boca un guardián, vigílame cuando yo abra mis labios. Hermano, hermana, si usted pudiera pensar en este momento, ¿cuántos problemas nos hubiéramos evitado si no hubiéramos abierto nuestra boca en tal o cual situación? ¿Puede pensar en este momento? De cuántos problemas, de cuántas situaciones difíciles usted y yo seríamos librados si hubiéramos tenido un guardia en nuestros labios, si no hubiéramos abierto la boca. Hermano, hubiéramos sido librados de tantos problemas. Yo estoy seguro eso, por lo menos por mí, yo lo digo, eso es cierto. Tenemos que orar como nos lo enseña la palabra, como nos lo dice el salmista: oh Señor, pon en mi boca un guardia. Ayúdame a callar, ayúdame a no ser imprudente al hablar. Tenemos que orar cuando hablemos, tenemos que hacerlo cuando hablemos, hermano, hermana, hagámoslo con el temor del Señor. Oh Señor, pon un guardián en mis labios. Otra cosa que aprendemos en este pasaje es como lo dice el pastor Tim Keller. Y él escribe y dice de esta manera: Dios escribe su historia con lápices torcidos. Y eso es cierto. Eso es completamente cierto. Cuando usted ve la historia o cuando usted ve la Biblia, vemos la Biblia, y cuando vemos todos los autores bíblicos, todos y cada uno de ellos fueron hombres con fallas terribles, con profundas fallas en su carácter, en su mente y en su corazón. Todos: Moisés, David, Pablo, Pedro, Juan, muchos de los profetas, todos ellos fueron hombres con fallas terribles en su carácter, en su mente y en su corazón. Sin embargo, ellos fueron esos lápices torcidos con los cuales Dios escribió rectamente su palabra y su voluntad para nosotros. La verdad es que la historia de Jefté nos deja ver claramente la soberanía de Dios, cómo a pesar de lo torcido, lo mundano y lo corrupto que estaba el corazón de Jefté, aún así Dios dio una victoria al pueblo de Israel contra los de Amón. Dios escribe recto con lápices torcidos. Esto quiere decir que no importa cuán bien haga yo las cosas para Dios, Él aún no ha terminado conmigo. Esto es importante, se lo quiero repetir. No importa cuán bien haga usted las cosas para Dios, no importa cuánto Dios le utilice a usted en su reino, en su iglesia y para su gloria, Él aún no ha terminado con usted y conmigo. Todavía tenemos fallas profundas en nuestro carácter. La obra que Él comenzó con nosotros no ha terminado. Pero ¿cuál es la preciosa promesa? Él la terminará. Él se ha comprometido, Él ha prometido a completar en nosotros la obra perfecta de gracia que Él comenzó. El hecho de que estemos sirviendo, el hecho de que estemos siendo utilizados por Dios en su iglesia, en su reino, eso no es evidencia de que Dios ya terminó con nosotros. No importa lo que usted haga, no importa dónde vaya, no importa cuántas personas se conviertan y le escuchen a usted, Dios no ha terminado su obra en nosotros. Y por último, desde la caída en el Edén, el hombre y la mujer han pensado que pueden pagarle a Dios, que pueden ganarse su favor, que pueden controlarlo por medio de sacrificios y que pueden ser merecedores de su bondad haciendo algo. La tragedia de la caída sigue permaneciendo hasta el día de hoy en el corazón de las personas. ¿No cree usted que viviríamos diferente y que seríamos más radicales si realmente creyéramos que Dios está comprometido consigo mismo para amarnos y para bendecirnos y para obrar a nuestro favor sabiendo que es lo mejor para nosotros? Hermano, hermana, esta es una verdad que debería de estar
continuamente y constantemente en nuestra mente, alma y corazón, en todo nuestro ser. Dios está comprometido con Él mismo para amarnos, para bendecirnos y para hacer cumplir en nosotros sus promesas. Dios no necesita, Dios no requiere ningún tipo de sacrificio suyo para que usted se gane su favor. Él se ha comprometido con Él mismo a bendecirnos, a amarnos. No tenemos que hacer nada para ganarnos su favor. Todo lo hizo Cristo, todo lo cumplió Él. El único sacrificio que Dios acepta es el autosacrificio. Y Jesús, nuestro Señor, se sacrificó por nosotros, ganando y completando la obra perfecta a nuestro favor. Hermano, viviríamos más tranquilos, seríamos más radicales si creyéramos y confiáramos en Dios de esta forma y de esta manera, que no tenemos que ganarnos el favor de Dios. No tenemos que sacrificar cosas, no tenemos que sacrificar el tiempo con nuestra familia, no tenemos que sacrificar nuestros trabajos. Dios obra a nuestro favor, no por lo que hagamos, sino a pesar de lo que hacemos, Él obra a nuestro favor. La historia de Jefté nos enseña mucho de Dios. La historia de Jefté nos enseña mucho del corazón del hombre. Pero también la historia de Jefté, como muchas veces lo hemos dicho y lo repetimos aquí, claramente nos apunta y nos señala a alguien, a uno que sí cumplió, que su sacrificio fue perfecto y completó la obra de Dios. La ira de Dios fue aplacada en el Calvario. Yo le invito para que pensemos y para que meditemos en esto. Vamos a orar. Padre bendito, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor. Ayúdanos a pensar y a meditar no conforme a la corriente y la cultura de este mundo. Estamos en este mundo, dice tu palabra, pero no somos de este mundo. Enséñanos, Señor, ayúdanos a cumplir tu voluntad. Ayúdanos a recordar que no has acabado con nosotros. Ayúdanos a orar como el salmista nos lo enseñó y pedirte, Señor, pon un guarda en nuestros labios, en nuestras bocas, cada vez que hablemos. Padre, bendice a tu iglesia en cada uno de sus hogares. Que cada familia de esta congregación esté siendo bendecida. Que este tiempo de quedarnos en casa nos ayude a pensar, a meditar más en ti, en tu palabra, en quién eres tú. Te damos gracias, te damos la honra y la gloria. Que el amor de Dios, que la participación de tu Espíritu Santo y la compañía preciosa de Jesucristo vaya con tu iglesia, ahora y siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Él es la imagen del Dios invisible, el heredero de toda creación. Por Él fue creado todo lo que hay. Él existía antes que todas las cosas, todo orden se mantiene por Él. Él es el primero en resucitar. En los cielos y en la tierra, sea visible o invisible, sean tronos y dominios, exaltar o exaltar al Rey.
reconciliando consigo todas las cosas. Jesucristo ha logrado la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliando consigo todas las cosas. Jesucristo ha logrado la paz mediante la sangre de su cruz. En los cielos y en la tierra, sea visible o invisible, sean tronos y dominios, exaltar o exaltar al Rey. Tú eres santo, oh santo, santo, oh santo. Tú eres santo, oh santo, santo, oh santo. En los cielos y en la tierra, sea visible o invisible, sean tronos y dominios, exaltad o exaltad al Rey. Exaltad